Buenas noches, mis amados hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Edwin Torres Bonilla, soy pastor de esta iglesia junto con los demás pastores. Y en esta oportunidad vamos a comenzar la materia de santificación. Entonces, vamos a ver en esta noche el plan de curso y posteriormente procederemos a dar inicio a la materia como tal. La primera clase, como les decía, es la de santificación. Vamos a ver introductoriamente lo que es la santificación y voy a hacer una serie de preguntas. Y quiero que me respondan los que ustedes quieran. El micrófono está preparado, mi hermano. Entonces veamos, ¿de qué se trata? Vamos a dar una breve descripción de la asignatura. ¿Qué es el significado principal de la palabra santificar? Veamos lo que la Biblia dice. La Biblia dice que santificar es apartarse o consagrarse para alguna causa, algún propósito u obra en especial. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se emplea con frecuencia varias formas de esa palabra. Es decir, santificarse y santificarse y santificarse. Pero en casi todos los casos, el significado de la frase no va a cambiar si la palabra santificar fuera sustituida por otras palabras. Por ejemplo, si quitamos santificar y podemos separar o apartar, tiene el mismo significado. Por eso es que hay que analizarlo en su contexto. Y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios. Ahora, Dios aparta, es decir, Dios santifica a una persona, la aparta para un propósito en especial. Y en este caso, Dios ha santificado a su iglesia o la ha apartado para un propósito santo. Así es que el significado de santificar o apartar incluye algo que se llama la pureza. ¿Y por qué la pureza? Porque veamos, ¿quién me ayuda con la puerta? Porque veamos algo interesante. Uno de los grandes atributos de Dios, ¿cuál es? La santidad. Por lo tanto, Dios demanda de nosotros como creyentes ser santos. Por eso Dios nos santifica a nosotros y nosotros debemos procurar caminar, valga la redundancia, por ese camino de santidad. Ahora, ese camino de santidad nos va a llevar a nosotros ¿a dónde? A consagrarnos con el Señor. Entonces, los objetivos de la materia son los siguientes. Está muy sensible el mouse. Ok. El objetivo de la materia tiene dos. Tenemos los conocimientos, objetivos que son de conocimientos y objetivos afectivos. Dentro del conocimiento vamos a tener los siguientes. Al finalizar este curso, el estudiante estará en la capacidad de conocer cuál es el propósito de la santificación. Número 2, estará en la capacidad de comprender la importancia y la gran responsabilidad que tiene la iglesia dentro del proceso de santificación. Cuando me refiero a la iglesia, me refiero a los creyentes. Número 3, vamos a establecer cuáles son los principios normativos que a través de las Escrituras aplicadas a la santificación. Y en cuanto a los conocimientos, en cuanto a los objetivos afectivos de la materia, es meditar acerca de la relación que como creyentes tenemos con el Dios de la Biblia y con su iglesia. Es decir, afectivamente, ¿cuál es el propósito, cuál es la relación a través de la santificación que nosotros como creyentes tenemos con Dios? En los psicomotores, tenemos los siguientes: aplicar los conocimientos adquiridos en la vida cristiana y en general, fundamentar en la mente de los creyentes las verdades bíblicas que les permitan renovarse en pro del reino de Dios, y reproducir a través de los receptores de las clases el deseo de enseñar a otros esta doctrina aprendida, que es la doctrina de la santificación. La duración de la materia son 6 clases, ya todos lo sabemos, en los cuales ustedes vienen acá, participamos en ella. No solamente yo voy a estar aquí disertando, sino que ustedes saben que a mí me gusta hacer la clase un poco participativa, me gusta que ustedes participen a través del proceso de enseñanza. Y dentro de esa participación están las series de preguntas, las cuales resolveremos en este lugar, y si no tengo la respuesta, la resolveremos posteriormente. Porque
soy el docente en esta oportunidad, pero no sé todo. Se bloqueó el mouse. Ok. Los requisitos de la materia, mientras allá aparece. Juan Camilo, cuando te desocupes me ayudas allá porque definitivamente no vamos a poder acá. Pero cuando te desocupes, tranquilo. Bueno. Pero es que no aparece el mouse. Como que se perdió. Ok. No. Ok. Los requisitos de la materia. Entre ellos tenemos leer los textos que se van a proponer, o sea, los textos de apoyo, participar atenta en la hora de clase, participación atenta, una asistencia puntual y un reporte de lectura. Volvemos con los reportes de lectura. Ahora, ¿por qué los reportes de lectura? Porque a través de los reportes de lectura, ¿qué se va a medir con esos reportes de lectura? Si el estudiante realmente está aprendiendo, y cuando me refiero a aprender, no me refiero a aprender conocimientos, sino a ponerlos en práctica, todo lo que se aprende en estas clases. El sistema de calificación lo vamos a ponderar de la siguiente manera. La puntualidad y la atención en clase un 10%, trabajos individuales, que lo vamos a trabajar a través de exposiciones, porque quiero que hagan una exposición acerca del tema, y ya les voy a decir cuál es el tema, tendrá una carga de un 60%, y les voy a decir el por qué. Porque a través de ese trabajo individual, de ese 60%, un 50% será la presentación del ensayo, y el otro 50% la forma en que ustedes presentan ese ensayo aquí. Alguno de ustedes va a venir al frente y va a exponer máximo 10 minutos. Entonces las voy a poner fácil, 10 minutos. Creo que 10 minutos es tiempo suficiente para hacer una exposición del tema. Y les voy a decir cuál es el tema y ahora vamos a ver. Y en tercero, la nota final será un videoclip de aproximadamente 20 minutos, en el cual ustedes van a explicar una serie de temas que también se los voy a dar. Continuamos entonces. Desaparece el mouse. Ok. ¿Cuál es la temática de la asignatura? Primero, una explicación del curso, que es lo que estamos haciendo en este momento. Luego vamos a ver la definición de santificación. Veremos también en una tercera clase el creyente en el proceso de la santificación. Vamos a ver también lo que efectúa la santificación en el creyente. Vamos a ver cuándo somos santificados y por último, cuáles son los resultados de la santificación. Esos son los temas que vamos a desarrollar a través de esta materia. Y la tarea, como les decía, exposiciones del tema específico, un informe de lectura y el videoclip expositivo. Entonces no tengan temor que eso no es nada del otro mundo. El texto recomendado, nuestras Biblias, Reina Valera 1960 o cualquier otra versión que ustedes utilicen. Y vamos a utilizar el libro, aquí hay un error, no es J.C. Ryle, fue un error de traducción. Juan C. Ryle. Exacto, John Wright. El libro se llama Santidad. Se los voy a estar enviando a sus correos electrónicos. Si no lo tienen físicamente, se los hago llegar a su correo a través de nuestro hermano Juan Camilo. Entonces, el que lo tenga, bueno, gloria a Dios. El que no lo tenga, se lo hacemos llegar al correo. Que afortunadamente el libro está para descarga con derechos de autor que se puede compartir. Entonces, surge una pregunta. Entonces, ¿disculpa? Sí, el libro está para descargar, tiene permisos para descarga. Sí, también está disponible. Entonces, primera pregunta, para ustedes, ¿qué es la santificación? No todos al tiempo, porque es que después no les entiendo. Juan Camilo, ¿me ayudas con el...? Tú disculpa que te interrumpa el examen, ¿me ayudas con el micrófono, por favor? Lo dejamos en la mesa. Para que quede registrado. Se acaba de mirar ahí, ¿lo vamos a tener nosotros? Sí, claro, yo les hago llegar a sus correos las diapositivas.
Todo esto que estamos viendo en clase se les va a hacer llegar a sus correos. Perfecto. Todo el material que se ve en clase junto con el material de apoyo. ¿A quién se le entrega el correo? A Juan Carlos. A Juan Camilo. A Juan Camilo. Sí. Él se encarga de hacer esa parte. Yo le envío el material a él y él se encarga de distribuirlo a cada uno de ustedes. Entonces, si entremos en materia, quiero que me ayuden, que cada uno me dé un concepto, cada uno, de qué es la santificación. Cada uno. Empecemos por acá. Vamos a empezar. Te presentas para que quede registrado. Por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Edgardo y pienso que la santificación, una vez que la persona ha sido salvada por Jesucristo, justificada, es el proceso mediante el cual Dios va haciendo la obra en la persona, le va dando convicción, le va dando el conocimiento suficiente para, a través de esa salvación, a través de ese fruto, pueda mostrar el carácter de Cristo en su vida, apartándose de las cosas que a Dios no le agrada, cumpliendo y obedeciendo sus principios, sus normas, sus preceptos. Y eso no le impide de que no vaya, por ejemplo, a fallar o algo así, pero está en ese proceso. Entonces es un proceso que va a durar toda la vida, pero también implica de que esa santificación fue dada ya por Cristo, fue impuesta. Entonces creo que hay una santificación que es impuesta a través de la justificación, ¿no? Entonces entonces porque la Biblia dice que vosotros sois santos, entonces sed santos porque yo soy santo. Hay un mandamiento y también ahí dice que a los santificados, o sea que ya somos santificados por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, y el hecho de que cada cual tiene que apartarse, tiene que obedecer, es el proceso de lo que es la santificación en sí, prácticamente. Gracias. Bueno, mi nombre es Milena. Además de que Dios hace un proceso en el creyente, también el creyente debe consagrarse cumpliendo lo que dice la palabra y en búsqueda de Dios. Mi nombre es Leonardo Álvarez. El proceso de aceptar a Cristo, ser salvo, exige una transformación. Cuando uno hace parte de ese remanente de Dios, de ese pueblo, es el primer paso. Inicia un proceso de transformación. No es que en ese momento ya somos perfectos. Entonces empieza el proceso de santificación, teniendo como base que el estándar de Cristo, como decía mi hermano, sed santo porque yo soy santo. Y segundo, cumpliendo lo que establece las escrituras, la Biblia. Entonces para mí la santificación es ese proceso del creyente que dura toda la vida. Incluso nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo y nos va a faltar mucho, pero somos salvos porque Cristo muere por nosotros y la idea es que lleguemos a la estatura. Esa es nuestra obligación. Okay. ¿Decir algo allí tú? ¿Todavía? El concepto de, bueno, mucho gusto, mi nombre es Fernando, que profesor que no me conoce. Concepto de santificación. Cuando conocemos el concepto de santificación o nos habla de santidad, sabemos que es Dios nos aparta, pero cuando hablamos de santificación, obviamente estamos viendo que es el proceso en el cual el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas. ¿Ya? Mi nombre es Gabriel Jiménez. Pienso que la santificación comienza con el arrepentimiento. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador,
comienza ese proceso de la santificación. En el momento en que yo le doy la espalda al pecado, de no hacer algo en contra de lo que básicamente le molestaría a Dios, entonces en ese momento yo comienzo el proceso de la santificación con el arrepentimiento. Correcto. Me gustaría decir algo, Adelante. resumiéndolo bastante en 3 palabritas. Estoy de acuerdo con todo, claro. Si santo es separado, si santo es apartado, que es del hebreo kadosh, si no estoy mal, del griego agios, también agios o kadosh, separado, pues santificación es el proceso de separación. Es un proceso que el Señor, que lo está haciendo el Señor, lo está haciendo el Espíritu Santo, de separación del mundo. Pues santo es separado, santificación es el proceso de separación hasta la imagen de Cristo. Mi nombre es Alexander Sanguino. Yo creo que la santificación, de acuerdo a la Escritura, es, como muchos lo han dicho, no solamente es que el Señor lo aparta a uno para consagrarse para Él, sino donde obviamente el creyente también se aparta, obviamente, pues, de los deseos pecaminosos, sacrifica su carne o hace morir su carne. Y aunque no es propiamente apartarse del mundo porque estamos en el mundo, y entonces quizás como de pronto añadir algo a lo que han dicho todos mis hermanos, ¿no? O sea, ese apartarse no es literal, porque vivimos en el mundo. Es una parte espiritual, es decir, apartarnos de las cosas que desagradan a Dios y vivir una vida conforme a su voluntad. Juan Camilo. Sí, bueno, para no quedar redundante en todo eso, yo creo que la salvación es desde el punto de partida de la salvación. Dios te salva y de ahí hasta el día que el Señor nos llame, hay un proceso de santificación, de apartarse de las cosas vanas de este mundo que han sido pervertidas y ir siendo transformados a la imagen de Cristo, al varón perfecto. Así es. Entonces, resumiendo, miren, algo muy importante. Creo que la hermana no. Lo que entienda por santificación. Así es. Miren, a través de esta materia vamos a ver 2 cosas importantes. Hay 2 extremos con respecto a la santificación. Hay un extremo que es totalmente legalista y sabemos que los extremos son demasiado malos. Es porque el legalista dice que nos tenemos que ser santos, entonces ya nos podemos mezclar con absolutamente nada del mundo. Y si eso fuera cierto, entonces nosotros no podríamos trabajar porque nuestro trabajo es secular. Nosotros no podíamos estar con nuestros familiares porque la mayoría de nuestros familiares no son creyentes. No podríamos interactuar con nuestros compañeros de trabajo porque a la mayoría no son creyentes. Entonces, esos extremos son malos. Y el otro extremo es ser permisivo. Tampoco podemos ser muy permisivos con respecto a la santidad. Sí, soy santo, pero entonces me voy a mezclar con las cosas del mundo directamente, tampoco. Ser santos significa ser apartados de Dios y ser consciente que lo que hacemos con nuestra vida tiene que dar testimonio de que Dios vive con nosotros y que efectivamente somos creyentes de buen testimonio. De eso se trata la santificación. Ahora, yo tengo una convicción muy clara, y es que hay cristianos modernos que no le dan la suficiente importancia al tema de la santificación. Creemos que somos salvos, sí, porque la obra la hizo el Señor, y que eso por ser salvos nos da derecho a nosotros como creyentes de hacer lo que queramos. Y eso es algo que es totalmente falso. Si es verdad que dependemos de Cristo y únicamente de Cristo, hay un proceso de santificación en nuestra vida, que es un proceso que no tiene un inicio ni tiene un final, porque se va dando a través de toda nuestra vida, hasta, como decía nuestro compañero Juan Camilo, hasta que el día del Señor nos llame. Ese es el fin de nuestro proceso de santificación. Y cada proceso de santificación en cada creyente tiene unos parámetros que Dios ha establecido en su palabra,
pero son diferentes. Si bien es cierto que Dios santifica a toda su iglesia, para cada creyente es diferente porque Dios trabaja con cada creyente de una manera particular. Ahora, hay temas de políticas, hay temas controversiales, hay temas bipartidistas que dividen a la iglesia, pero hay un tema que se llama el tema de la consagración personal, y ese es un tema que a veces queda relegado en el olvido. Sí, yo oro, tengo comunión con Dios, pero realmente tenemos un tiempo de consagración personal para con Dios. No me respondan, es una pregunta retórica. Ahora, las normas para nosotros vivir delante de Dios tienen diferentes estándares. La sociedad te impone un estándar para vivir. Tu familia te pone un estándar para vivir. Pero solo nosotros debemos vivir bajo un solo estándar. ¿Y cuál es ese estándar? Cristo. Vivir para glorificar a Dios. El creyente vive para glorificar a Dios. Única y exclusivamente vivimos para eso. El centro de vida del creyente debe ser Cristo. El creyente debe respirar a Cristo y debe vivir a Cristo. Ahora, no como muchos dicen, entonces nos volvemos unos autómatas que Dios hace con nosotros lo que queramos. No, no se trata de eso. Se trata que cuando nosotros somos salvos y sabemos que Dios actúa en nuestra vida a través de una obra regeneradora, nosotros asumimos un compromiso. Y ese compromiso, ¿cuál es? Glorificar a Dios con todas las cosas que nosotros hagamos. Siempre el objetivo es glorificar a Dios. Si estudiamos, lo hacemos para glorificar a Dios. Si comemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Si no comemos, lo hacemos para glorificar a Dios. Todas las cosas, por muy pequeñas que sean, el objetivo, ¿cuál es? Glorificar a Dios. Correcto. Y surge una pregunta. Dime. Así es. Disculpa que te interrumpa, cuando no conocíamos a Cristo, ¿cómo era nuestra vida? ¿En torno a qué giraba nuestra vida? En torno a mi yo. Yo soy, yo hago, yo puedo, ¿cierto? Pero cuando nos rendimos a los pies de Cristo y Él viene a nuestro encuentro, nos salva y nos regenera, entonces el yo queda totalmente abolido y comenzamos a vivir por Él, para Él y de Él. Porque nos convertimos ya no en yo personal, sino que nos convertimos en hijos de Dios y por lo tanto el fin principal de nosotros es glorificarle y exaltarle. Entonces, correcto. Y llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese proceso, hay 3 procesos: justificación, y ese es el trabajo que les voy a poner. Por eso les dije que ahorita les hablaba del trabajo. Mire, somos regenerados, somos justificados y somos santificados. El trabajo que quiero que me hagan individualmente es qué relación existe entre estos 3 en la vida del creyente. Pero ahorita hablamos de ese tema. Más adelante, no se preocupen, para eso tenemos tiempo. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 10, y quiero que uno de ustedes me lo lea en voz alta. Tito, capítulo 2, versículo 10. Sí, eso estamos haciendo, Juan Camilo. Gracias por la observación. Tito 2, 10. ¿Quién lo lee, por favor, en voz alta? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es decir, para que en todo adornen la doctrina de Dios. ¿Cierto? El apóstol Pablo le escribe, en la carta dirigida a Tito,
se escribe lo siguiente, que en todo adornen ¿a quién? La doctrina de Dios. ¿Cuál es la doctrina de Dios? Hemos leído Tito muchas veces, pero ¿cuál es la doctrina de Dios? Deberíamos saberlo. Ok. ¿Alguien más? La glorificación para alguien más. Sus estatutos, sus mandamientos. Toda la doctrina de Dios es toda la palabra de Dios que está consagrada en la misma palabra de Dios. Cristo, las doctrinas, los mandamientos, todas esas ordenanzas que Dios ha dado a través de su palabra, esa es la doctrina de Dios. Pero llama la atención lo siguiente, para que en todo, ¿quiénes? Nosotros los creyentes adornemos a la doctrina de Dios. Y les hago una pregunta, ¿qué es adornar? ¿Qué es adornar? Normalmente adornar es colocar algo y ponerlo bonito, ponerlo bien elegante, destacarlo, como dice el hermano, repito. Hermosearlo, sí. Hacerlo más lindo de lo que es. Por ejemplo, yo digo, vamos a adornar este salón, entonces lo hacemos un salón agradable, más lindo, ¿cierto? Entonces, en todo adornen la doctrina de Dios. ¿Cómo adornamos nosotros la doctrina de Dios? Mira lo que dice, para que en todo, ¿qué es todo? Todo lo que nosotros hacemos. Y todo es todo. Toda nuestra vida debe estar consagrada a Dios de tal manera que esa consagración adorne o destaque la doctrina de Dios. Y dentro de esa consagración está la santificación. Que la santificación es una obra de Dios en nuestras vidas, pero que tiene también el creyente una responsabilidad. Si bien es cierto que Dios es quien santifica, nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad en ese proceso de santificación. Y nuestra responsabilidad no se basa solamente en esperar que Dios nos santifique, sino en hacer todo lo que Dios ha demandado a través de su palabra. Y lo vamos a ver más adelante. Miren, la gente de este mundo, la gente del común, a veces se quejan de que las personas supuestamente son cristianas. Es decir, no son afables, no son amables, son desinteresadas, no son desinteresadas, a veces no son amables, a veces no son gentiles, como otras personas que no profesan ninguna religión, pero que presentan esos síntomas. Hay personas que no son religiosas, que no conocen ninguna religión, que no practican ningún tipo de religión, pero son personas atentas, amables, dispuestas a servir al creyente. Y muchas personas entonces dicen, pero es que yo no quiero ser cristiano porque para ser como, voy a poner un ejemplo, no voy a señalar, para ser como el hermano que es amargado, o para ser como la hermana que todo el día se la pasa peleando con el esposo. Estoy poniendo un ejemplo. Muchos cristianos ven eso, ¿por qué? Muchas personas ven eso en los cristianos porque perdemos el objetivo de la santificación. Vivimos un cristianismo, o se vive un cristianismo que creemos que glorifica a Dios, pero con nuestras vidas, con nuestro testimonio, estamos haciendo totalmente lo contrario. Es decir, no estamos siendo apartados, no estamos siendo santificados. Hemos podido ser regenerados, hemos podido ser justificados, pero si no tenemos un ingrediente que se llama santificación, mis queridos hermanos, déjenme decirles que estamos fallando como creyentes. Porque ¿qué testimonio vamos a dar si no mostramos que somos santificados a través de Cristo? Lo decía ahorita, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y será que Cristo vive en mí cuando peleo con el vecino? Cuando la vecina o la hermana pelea con su esposo, o cuando no se lleva bien con ningún miembro de su familia, o con ningún hermano de la iglesia. Eso es para examinarnos. Ahora, pero si entendemos bien la doctrina de la santificación, y si esta doctrina se entiende correctamente, entonces vamos a encontrar que esta doctrina se armoniza con la palabra de Dios. Y que esta doctrina es tan importante como la doctrina de la justificación. ¿Ok? Entonces, la doctrina protestante y evangélica es inútil si no se acompaña de una vida consagrada a Dios. Usted puede ser el mejor teólogo, usted puede conocer la mejor doctrina del mundo, pero si usted no
está acompañado o su vida no es santificada por Dios, déjeme decirte que estás como la vivienda, en el lugar equivocado. Entonces, Juan Camilo, ¿me ayudas con la otra diapositiva? Discúlpame. Entonces, si nuestra vida no es santificada, nosotros somos peores que unos inútiles, disculpen la expresión, porque nuestra vida entonces será perjudicial. ¿Por qué perjudicial? Porque no podemos practicar un cristianismo sin Cristo. ¿Y qué es practicar un cristianismo sin Cristo? No practicar o exponer o llevar una vida de acuerdo como Dios ha determinado que se iba de acuerdo a su palabra. Ahora, cuando no vivimos una vida conforme a Dios quiere que se viva, entonces vamos a ser personas vacías y vamos a vivir una vida irreal. Y eso produce el desprecio de las demás personas. ¿Por qué? Lo decía anteriormente, nos van a ver como unos falsos cristianos. O vamos a decir lo que decíamos ahorita, yo no quiero ser cristiano porque no me quiero parecer a esa persona. ¿Cuántos de nosotros conocemos a hermanos que son cristianos, pero que viven una vida totalmente desordenada? Yo conozco muchos. Sí, él decía que no, algo así voy a parafrasear, que estuvo dispuesto a convertirse al cristianismo, pero no lo hizo porque vio la vida de muchos cristianos que no daban testimonio del Dios que profesaban. Eso es parafraseando lo que decía Gandhi. Y esa es una realidad. A veces damos mal testimonio con nuestra vida. No me refiero a la calidad de vida, no, sino me refiero a la forma como vivimos la vida para Cristo. Es fácil ser cristiano y venir los domingos a la iglesia, venir los miércoles a la iglesia o cualquier otro día a la iglesia, pero no es fácil vivir el cristianismo afuera en la vida real. Cuando me refiero a la vida real es enfrentarnos con el entorno en que nosotros nos desarrollamos diariamente. Nuestro trabajo, nuestra familia, en el entorno en que vivimos, no es fácil. Pero siempre debemos tener algo claro en mente y es glorificar a Cristo. Mostrar que Cristo vive en nosotros a través de nuestra vida. Ahora, nosotros queremos un avivamiento en nuestra vida. Claro, pero ese avivamiento no es el avivamiento que nosotros conocemos, que el Espíritu Santo se va a derramar y va a dar dones de lengua. No, ese avivamiento comienza con nuestra santificación. Porque cuando nosotros somos santificados por Cristo y vivimos en santidad, nuestro corazón es avivado por el Espíritu Santo. Porque entonces nuestro corazón se inclina siempre a ¿qué? A adorar a Dios, a vivir conforme a los parámetros que Él ha establecido. Y eso nos llena a nosotros de gozo. El vivir en una comunión con Dios, vivimos totalmente agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no se rinde a nosotros, sino que renunciamos a nuestra vida para comenzar a glorificar a Dios a través de la misma. Entonces, ahora sí veamos el concepto o la definición de santificar. Ahorita les pregunté a cada uno de ustedes, les hacía la pregunta, ¿qué significaba santificación para ustedes? ¿Cierto? Cada uno de ustedes expuso lo que realmente pensaba. Entonces vamos a dar una definición, bíblicamente hablando, de lo que es la santificación. Decíamos ahorita en la introducción, cuando hablábamos del curso, que santificar era como apartarse o consagrarse a alguna causa o propósito en especial. Y decíamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se utilizaba la frase santificar como apartarse o como separarse. Ahora, Dios nos aparta, es decir, Dios nos santifica, y decíamos que Dios tiene un propósito en cuanto al apartarnos o al santificarnos. Y decíamos que esa santidad produce en nosotros una pureza y una consagración a Dios. Entonces la santificación en términos generales quiere decir la separación del mal y la dedicación a Dios y a su servicio. Eso es lo que significa, en otras palabras, la santificación. Es decir, la separación del mal, cuando me refiero a la separación del mal, es dejar de hacer todo aquello que hacíamos que desagradaba a Dios y ahora hacemos lo contrario, nos dedicamos a Dios
y nos dedicamos al servicio de Dios. Es decir, nos convertimos entonces en servidores de Cristo cuando el proceso de la santificación comienza a actuar en nuestras vidas. En otras palabras, nos apartamos del mal, dejamos a un lado lo que desagradaba a Dios, comenzamos a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, como Dios lo ha establecido en su palabra, y ese proceso nos va a llevar a nosotros a ser unos servidores de Cristo. ¿Y qué es ser un servidor de Cristo? Predicar su palabra, ¿cierto? Enseñar a los demás una vida cristiana y mostrar a Cristo a través de nuestro testimonio personal, familiar y en todas las esferas en las cuales nosotros nos estamos moviendo. Entonces, la Biblia enseña o aclara o declara que la santificación tiene que ver con dar la espalda a todo lo pecaminoso y profano para el alma y el cuerpo. ¿Me ayudas con la otra diapositiva, Juan Camilo, por favor? Sin embargo, la Biblia dice que no solamente es una separación de, sino que es una separación a. Es decir, la Biblia nos dice, debemos separarnos de lo que no agrada a Dios. Debemos de separarnos de lo que desagrada a Dios, pero hay una separación a glorificar a Dios, hay una separación a vivir una vida conforme Dios quiere que vivamos. Entonces, en otras palabras, santificación es, nos separamos de, pero nos separamos a. Es decir, nos separamos de lo que desagrada a Dios, del pecado, de la mentira, de la ira, el enojo, pero nos separamos entonces para glorificar a Dios, para ser santificados. Entonces, mis amados hermanos, el creyente o el hombre de Dios debe estar separado del pecado y también separado a la santidad. Es decir, lo que sea apartado del uso profano, o sea, nos separamos de aquello que desagrada a Dios en lo más mínimo y comenzamos a separarnos para consagrar a Dios. Es decir, si antes hacíamos cosas que desagradaban a Dios, antes vivíamos en la mentira, en el engaño y en todo ese tipo de cosas, ahora vivimos para todo lo contrario, para glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio, con el buen trato hacia los demás compañeros, hacia el prójimo. Es decir, vivimos una vida, ya te doy el uso de la palabra, santificada para Dios. Adelante, el micrófono. A ver, para que quede registrado en el video. Porque tenemos estudiantes que están siguiendo las clases a distancia. Estamos hablando de santidad y estamos hablando de santificación, ¿verdad? Correcto. Ya hemos definido que santidad es apartados, o el Señor nos aparta. Correcto. Y santificación es el proceso. Por el cual somos apartados. Ok, la pregunta es, ¿somos santos o estamos en el proceso? No. Ojo, somos santos. Somos santos. ¿Por qué somos santos? ¿Por nosotros mismos? No. Somos santos porque quien actúa en nosotros, ¿quién es? Es Cristo. Por ese solo hecho somos santos. Pero somos santos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay un proceso que nos va a llevar a ese punto glorioso de esa santidad, que es el proceso de santificación. Sí, somos santos en el mismo instante en que Cristo llega a nuestras vidas. Sí, somos santos. ¿Por qué? Porque fuimos justificados, fuimos regenerados, ¿cierto? La justicia de Cristo se impone en nuestra vida. Y esa relación entre la justicia o la justificación nos hace santos delante de Dios. Pero hay un proceso entonces que comienza a partir de ese instante hasta el último día de nuestras vidas, que es el proceso de la santificación. ¿Me hago entender? Somos santos no por nosotros, sino por la obra de Cristo. Pero a partir de ese momento en que Cristo llega a nuestra vida, comienza un proceso de santificación. Podemos poner un ejemplo yo tengo un amigo que estudió piloto, aviación, correcto, y terminó todo su curso y todo eso, pero todavía no tenía la experiencia para ser el piloto. Eso tiene un proceso, y a medida que va ese proceso por horas de vuelo, es que le va dando ciertas charreteras, o mejor dicho, ciertas ventajas
con respecto a los otros, pero ya él tenía el título de piloto. Pero para la experiencia de ser piloto tenía que tener horas de vuelo. Entonces podíamos tener, poniendo un ejemplo de eso, porque es cierto, somos santos en el momento en que somos apartados para Dios, pero la santificación es el proceso a seguir, que eso dura toda la vida. Ese es un buen ejemplo, claro. Él adquirió su título de aviador. Nosotros adquirimos nuestro título de ingeniero, de matemático, de profesor de inglés, cualquier título. Pero después que obtenemos el título es cuando comenzamos verdaderamente a ejercer ese título. Y eso lleva un proceso, total. Somos santificados en el momento en que Cristo viene a nosotros, pero viene un proceso en cual vamos a desarrollar ese título. Edgardo. Hola. Sí, bueno, encontramos en este proceso de santificación en Gálatas 5, del 18 en adelante, habla de las obras de la carne, habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros como creyentes debemos mostrar es ese fruto que es lo que nos va que es lo que nos va a evidenciar lo que es la salvación, la santificación, ¿verdad? Pero entonces habla de las obras de la carne. Recientemente en estos días se publicó por las redes sociales un pastor en Bogotá que estuvo hablando a favor de la homosexualidad, diciendo muchas cosas sobre ello. Me llama la atención, apartando de eso, lo que también el pastor Sugel Michelén dijo una vez, que tu problema no es la homosexualidad, tu problema es que rechazas a Cristo como Salvador, ¿verdad? Entonces, pero habla, sin embargo, este hermano hablaba y es evidente que la Escritura lo dice, las obras de la carne son evidentes. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Pero entonces nos olvidamos, como él decía y como la Escritura lo dice, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces habla de las obras de la carne. Por ejemplo, habla de la ira, ¿verdad? Del enojo, los celos, los pleitos. Estos son obras de la carne y entonces si nosotros aún estamos en eso, dice que no vamos a heredar el reino de Dios, no solamente por el hecho de practicar orgías o perversiones sexuales, no solamente, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la Escritura aquí y eso es lo que, por ejemplo, escuché al pastor Sugel Michelén. Entonces, quisiera y obvio, entonces, eso, el dar el fruto del Espíritu, el vivir en el Espíritu, es que yo voy a tener ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia y ese dominio propio. Entonces, el dominio propio es uno de los frutos del Espíritu que va a estar muy en cuenta para yo dejar los celos, las iras, las contiendas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cuadramos lo uno con lo otro? Es que existe un contraste, Edgardo. Si tú lo acabas de leer, mira los contrastes de lo que desagrada a Dios y mira el contraste de lo que comienzas a vivir con los frutos del Espíritu. Cada uno parece, voy a utilizar esta palabra como si fuera el némesis del otro. Si este es blanco, este es gris, un ejemplo, o negro. Si este es rojo, el que le antepone al rojo. Siempre hay un contraste. Y no quiere decir esto que sea una lucha entre el bien y el mal, porque no se trata de eso. Sino que es lo que eras antes de y lo que eres después de. Y de eso se trata el proceso de santificación. Lo que eras antes de y hacías todas esas cosas que desagradan a Dios, ahora eres esto en Dios y comienzas a vivir una vida para santificar a Dios. Vamos a poner unos ejemplos. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 3. Otra persona que busque Éxodo 19, 23, Levítico 8, del 10 al 11, Juan 17, 1 Tesalonicenses 4, 3 y Hebreos 9, 3. Perdón.
Ok. Les decía, Génesis 2:3. Sí, está en la siguiente. Déjame ver si la puedo ubicar acá. Que vamos a ver loco. Génesis 2:3, Éxodo 19:23, Levítico 8, del 10 al 11, ahí están. Juan 17:17 y 1 Tesalonicenses 4:3 y Hebreos 9:3. Vamos a leerlas cada uno y vamos a ver quién cierra cada versículo de esto. Les decía entonces que estamos apenas en la introducción. Por eso la primera clase es introductoria. Todo esto hace parte de la introducción. La segunda clase ya entramos en materia con respecto a esto. Este es para tener claro lo que es la santificación y su proceso. Y ya vamos a ver cuándo comienza, cuál es el proceso, bueno, lo que les decía anteriormente. Yo he denominado que hay dos puntos, uno consagrarse y uno limpiarse y purificarse, pero estos dos hacen parte de la santificación. Decíamos ahorita, era un apartado o santificado, pero también la santificación lleva algo que les decía era la pureza espiritual, es decir, cómo nos purificamos y cómo nos limpiamos. O cómo nosotros no, cómo el Señor lo hace en nuestra vida. Entonces, ¿qué dice Génesis capítulo 2, versículo 3? ¿Quién lo lee, por favor? Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ok, ¿quién lo bendijo y quién lo santificó? Entonces vemos de primera mano que la santificación proviene de quién. Ok. O sea, Dios al santificar lo que hizo con ese séptimo día, lo apartó como un día para quién. Exacto. Entonces vemos algo que tiene que ver con la santificación. La santificación es consagrarse para Dios. Ese es uno de los principales puntos de la santificación. Es decir, apartarnos y separarnos, pero consagrarnos hacia quién. Hacia Dios, lo decíamos ahorita, para vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, veamos Éxodo 19:23. ¿Quién lo lee? Éxodo 19:23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifica. Ok. Señala límites a quién? Al monte. Y entonces la santificación produce en el creyente ¿qué? Exacto. ¿Límites hacia dónde o para qué? Límites hacia Dios. Bueno, listo. Límites hacia Dios. La santificación produce límites para que nosotros podamos acercarnos al Señor. Sed santos. Sin santidad, ese es uno de los límites, la santidad. Dios establece un límite que para acercarnos a Él debemos ser santos. Cualquiera, yo hago una pregunta, ¿cualquiera puede entrar a la presencia de Dios? Limpio de mano y puro de corazón. Exacto. Si bien es cierto, miren lo que voy a decir, si bien es cierto que el Señor nos da acceso directo al trono de la gracia, ¿cierto? Recordemos que cuando Él murió en la cruz del Calvario se rasgó el velo y eso tiene un significado y es que nos da acceso directo a Dios. Si bien es cierto que tenemos ese acceso, exacto, Dios establece unos límites. Es decir, solo el creyente puede tener ese acceso. Un ejemplo. Ustedes han ido a empresas o han entrado en empresas donde para entrar le dan una tarjeta y usted la presenta y la tarjeta le abre la puerta y usted ingresa. Creo que Electricaribe trabaja así, no sé. Donde yo trabajo también. En una tarjeta de identificación, presentamos la tarjeta y la puerta se abre. Tenemos acceso. La puerta está disponible para que cualquiera entre, pero solo aquel que tiene esa tarjeta puede ingresar. Pongámonos un ejemplo, esas tarjetas puede ser como la santidad. Solo los que tienen la santidad pueden ingresar y entrar a los límites del Señor. ¿Qué sucedía? Que en Éxodo 19:23 los israelitas no se acercaron al monte Sinaí.
porque Dios había puesto límites a su alrededor y Dios se había santificado. Entonces, uno de los objetivos de la santificación es colocar límites. Es porque el pecador o la persona manchada por el pecado no se puede acercar a Dios, porque solamente los que son santos tienen acceso a Dios. ¿Ibas a decir algo? Ok. Entonces veamos Levíticos 8 del 10 al 11. Okay. Recordemos las leyes ceremoniales. ¿Para qué se utilizaban todos esos utensilios? Para presentar un sacrificio delante de Dios. Recordemos que una de las características de presentar ese sacrificio era que el animal fuera sin mancha, fuera sano, tuviera ciertas características, ¿cierto? Y que solamente ¿quién lo podía presentar? ¿Qué cualidades tendría el sacerdote? ¿Cómo? Exacto, tiene que ser una persona apartada, una persona santificada. Recordemos que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, tenía que amarrarse una cuerda con una campanilla. ¿Saben para qué era esa cuerda? Y pudieran retirar el cadáver de esa persona de ese lugar, porque nadie podía acceder a ese lugar porque era santo. Claro, y hay que tener en cuenta eso, la persona se tenía que purificar, se tenía que santificar. Entonces ya vemos que la santificación es un proceso que es muy delicado y muchos creyentes no lo entienden de esa forma. Desafortunadamente hay un mal cristianismo, hay una mala aplicación de las doctrinas de la Biblia. Entonces veamos, eso nos lleva a Juan 17, 17. ¿Qué dice Juan 17, 17? Y otro que busque 1 Tesalonicenses 4, 3. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan Camilo, puerta. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Quién está hablando allí? El Señor. No tengan temor en hablar, díganlo. Está hablando el Señor y el Señor está orando y dice, Señor, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Es decir, Señor, santifícalos, apártalos, conságralos para ti porque tu palabra así lo establece. ¿Y qué dice 1 Tesalonicenses 4:3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En ese caso específico está hablando de apartéis de fornicación, pero si lo ponemos en el contexto general, estamos diciendo es que nos apartemos de todas esas cosas que desagradan a Dios. Es decir, seamos separados para santificarnos para Dios. Y cerramos con Hebreos 9:3, el primer bloque. ¿Qué dice Hebreos 9:3? Estamos hablando de la primera parte de lo que es consagrar. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es decir, recordemos la narrativa o cómo estaba construido el templo. Lugar santo y un lugar santísimo. Recordemos qué pasaba en ese lugar santísimo. ¿Y cualquiera podría entrar allí? Y recordemos que Hebreo hace una analogía de quién es el sumo sacerdote, que es Cristo. Y eso nos lleva al día de la cruz del Calvario, cuando el velo se rasgó, entonces el lugar santísimo se apartó y nos dio franca entrada delante del trono de Dios. Pero para que esa franca entrada se pueda aplicar en nosotros los creyentes, debemos cumplir unas características de ser santos y apartados para Dios. Por eso es que no todos podemos entrar a su presencia. Cuando me refiero a entrar a su presencia es que, si bien es cierto que somos creyentes, que somos regenerados, que somos transformados, para tener una comunión con Dios, tenemos que ser santificados por Él.
Micrófono. Hoy purula mucho en las redes sociales las personas del común, los compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo, que se ponen a hacer oraciones y Padre, Dios te pido. O sea, pueden orar todos los que quieran, pueden colocar todos los posts que quieran, pueden hacer los ayunos, las oraciones que quieran, que Dios para nada los va a escuchar. Al necio no lo va a oír. Su oído está cerrado hacia ellos. Entonces, Eso nos lleva a un ejemplo. Recordemos a Elías con los profetas de Baal. Si recordamos la historia, ¿verdad? Recordemos que Elías se presenta y hace el holocausto, prepara el altar para el holocausto, y los profetas de Baal también. Y comienzan los profetas de Baal con algarabía y comienzan a danzar, a orar, a gritar, pero nada sucedía. Nada sucedía. Y así se pasó todo el día y nada sucedía. Y aún Elías, así que levantó el altar, dijo, bueno, rocíen agua sobre el altar. Y solamente clamó a Dios. ¿Y qué sucedió? Todos conocemos la historia. El fuego descendió, consumió las piedras, consumió el altar, consumió el agua. Y después Elías, bueno, con la aprobación del Señor, mató a los profetas de Baal. Entonces, si vemos el contraste, podemos orar, podemos gritar, podemos clamar, pero debe haber una comunión con Dios de este lado. Veamos a Elías. Elías tenía una comunión perfecta con Dios. Elías clamó, descendió fuego del cielo como respuesta a su oración, pero no porque Elías haya orado el fuego descendió del cielo, no, es porque Dios quería glorificarse en ese momento y utilizó a Elías como un instrumento. Recordemos que la gloria no era de Elías, sino era de Dios. Y de hecho vemos que Dios se glorificó en ese momento. Entonces, ¿qué es eso? Es una consagración. Y nosotros como creyentes, y por eso les decía al principio, si sabemos que la santificación es un proceso que es de Dios, nuestra responsabilidad como creyentes es hacer que ese proceso se lleve a cabo. Ahora, ¿cómo? De nuestra parte. ¿Cómo lo hacemos? Obedeciendo a Dios. Vamos para allá. Vamos para la segunda parte. Limpiarnos y purificándonos. Veamos en 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 10:10 y 10:14. Y hay un mandato que lo encontramos en Hebreos 12:14. 1 Tesalonicenses 5:23, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Que el mismo Señor nos santifique y que todo nuestro ser, espíritu sea preservado para la venida del Señor. Entonces vemos, en la primera parte vimos que fuimos consagrados y en la segunda parte entonces vamos a ver que somos limpiados y que necesitamos una purificación. Veamos lo que dice Hebreos 10:10 y después leemos Hebreos 10:14 para darle la idea a lo que es la purificación y el limpiarnos. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lee el versículo 14. El 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, ¿quiénes son los santificados? ¿De qué habla ese versículo 14? ¿Quiénes son los santificados? Los hebreos, pero los creyentes son los que son santificados por ese sacrificio, y lo dice el mismo libro de Hebreos, hecho una vez para siempre. Entonces vemos que el proceso de la santificación proviene de Dios y que es única, neta y exclusivamente de Dios para el creyente. No es que el creyente diga, bueno, ahora me voy a santificar, me voy a pasar 40 días ayunando para hacerme santo. No se trata de eso. Te puede ayunar 40 días, nadie se lo va a impedir. Pero ¿será que si ayuno 40 días me voy a hacer más santo? Exacto. Tiene que venir de Dios. Como todo tiene que venir de Dios. Por nuestra propia cuenta nada podemos hacer. Y eso nos lleva entonces
lo que dice Hebreos 12:14, leámoslo, para darle entonces el sentido a lo que es la purificación dentro del concepto de la santificación. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sin la qué? Sin la santidad. Ok. Sin la santidad, Sin la cual sin la nadie... cual nadie verá al Señor. Lo decíamos ahorita, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice esto? Que necesitamos ser limpiados. Recordemos esto, recordemos algo. Cuando somos pecadores, o cuando éramos pecadores, que estábamos en el mundo, cuando Dios miraba para nosotros, ¿qué veía Dios? Inmundicia, suciedad, veía de todo. Pecador. Nuestras vestiduras no eran blancas, por decirlo de esa manera, eran negras, pero negras del pecado, de la suciedad. Cuando Cristo viene a nuestro encuentro, y eso me recuerda lo que hablábamos en el sermón del domingo pasado, estábamos desnudos porque nos habíamos desnudado por el pecado. Cristo viene a nuestro encuentro, nos viste con su justicia. Entonces, cuando ya Dios mira para nosotros, entonces ya no ve el pecado ni la mancha, sino que ve imputado en nosotros la justicia de Cristo. Es decir, somos justificados no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en nosotros. Y cuando Dios mira esa justicia, dice, epa, veo a mi hijo reflejado allí. Estoy parafraseando, ¿ok? Veo a mi hijo reflejado ahí. Entonces, hay que santificarlo. Y comienza el proceso de santificación. Fuimos justificados, pero tenemos un proceso de santificación. Alexander. Quizás quería complementarlo con otro versículo que dice en la Biblia, que dice en 2 Timoteo 2, versículo 21, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Exacto, lo que estábamos diciendo. Entonces, eso dice que para servir a Dios tenemos que ser puros, santos y limpios por medio de Cristo. Está la parte de la obra de Cristo que hizo y nos imputó esa santidad, ¿verdad? Pero entonces está nuestra responsabilidad de obedecer a esa santidad y ser consecuentes y vivir una vida que agrade al Señor. Es que eso es lo que decía ahorita, esa es la relación que tiene entonces la santificación con la justificación, con la regeneración, que implica la responsabilidad humana. Es decir, no podemos dejar por fuera nuestra responsabilidad como creyentes. Sabemos que todo es obra de Dios, pero hay una responsabilidad. Te pongo un ejemplo. Dios nos justifica, Dios nos regenera, Dios nos santifica, pero si nosotros nos damos testimonio de lo que Cristo hizo en nosotros o llevamos las buenas nuevas a otros, ¿será que estamos siendo consecuentes con lo que Dios hizo con nosotros? Recordemos que dice Mateo 28, 19, la gran comisión. No, la enredaste. La enredaste. Y hacer discípulos. Ajá. Hay un mandato. Id y hacer qué. ¿Y qué es hacer discípulos? ¿Qué tiene que ver eso con la santificación? Total. Es nuestro testimonio. Si somos cristianos y nos escondemos en nuestra casa, ay hermano, 20 años de estar viviendo aquí, yo no sabía que usted era cristiano. ¿Sí ven? Cristiano de la Secreta, me recuerda esa película, claro. Entonces, de eso se trata, la santificación es eso, es ser santos, apartados para Dios, pero dar testimonio de Dios, dar testimonio de Cristo, hacer todo lo que conlleva a glorificar a Dios. Pásame la otra diapositiva, que ahí viene el tema del trabajo. Quiero que veamos esto. Entonces decimos que la santificación es un tema de suma importancia para nuestras almas. Ahora, la Biblia dice la verdad, y si la Biblia dice la verdad, entonces es cierto
que a menos que nosotros seamos santificados, no seremos salvos. ¿Es cierto o es falso? No lo digo yo. Sí, somos salvos por la obra de Cristo, sí está bien, pero necesitamos ser santificados. Exacto. Pastor, adelante. Exacto. Exacto. A ese punto queríamos llegar. Repítamelo con el micrófono abierto. A ese punto queríamos llegar. ¿Estamos viendo? Otro poquito. Si soy salvo, una persona es salva tiene que ser santificado. Nadie puede ser salvo si no es santificado, porque de lo contrario nunca podrá ser salvo. Entonces, lo uno es congruente con lo otro, si no, no existe la santificación de esa manera. Así es. Y con esto terminamos nuestra primera clase. Juan Camilo. Yo quisiera decir, pastor, no sé si ustedes han visto en la controversia entre San Agustín y Pelagio. Sí, claro. En el cual casualmente San Agustín dice, le pide al Señor, que lo llaman blasfemo, él dice, dame lo que pides y pide lo que quieras. ¿Qué significa eso? Que si la santidad no viene de Dios, olvídense, yo puedo hacer con mi vida humana un esfuerzo extraordinario, pero si no viene de Dios, nunca voy a tener santificación. Y eso es lo que dice él. Ok, con esto terminamos nuestra primera clase introductoria y cerramos el video.